¿Listo? Ya se está cargando. Listo, ya estamos en vivo. Buenas noches a todas y a todos. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten pues, las personas. Estoy aquí con Geraldina González de la Vega, que pues ella es presidenta de COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Hola, Yera, ¿cómo estás? Hola, Aurelien, ¿cómo estás? Me da mucho gusto pues verte, que no nos habíamos visto, aunque sea por estas vías. Y Sí, agradecerte pues este espacio para poder platicar un poquito contigo, con las personas que nos acompañan ahorita en vivo y pues, quienes nos vean en el post. sí, justo vamos a platicar hoy pues sobre el acuerdo del INE. Este acuerdo, pues estamos esperando un poco a que pues se conecten un poco más de personas. Entonces, si quieres, Sí, esperamos como unos 2 minutos claro que eh, sí. para iniciar nuestra charla. Está muy bien. Ahí vamos ya. Sí. ¿Ya compartiste la transmisión? Sí, ¿Ya ya está? la compartí. Lo que sí no hice fue Buenísimo. compartirla en el Twitter, entonces aprovecho y de una vez la Sí, ponemos vamos a allá, aprovechar unos minutos. ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá. Listo, compartido. Listo. Bueno, pues vamos a empezar. Pues hoy es importante, de hecho es algo que estábamos platicando, que tal vez pasó un poco desapercibido, el acuerdo del INE, ¿no? Que incluye pues la obligación para los partidos de incluir algunas cuotas, lo podemos llamar así, ¿no? Que son esas Sí, acciones afirmativas para distintas poblaciones históricamente discriminadas en México y en el mundo. Y pues tú te has posicionado sobre el tema, el COPRED, pues como siempre, ¿no? A la vanguardia y ahí al tanto de cómo poder incidir para lograr una igualdad real, ¿no? En todos los espacios públicos de nuestra sociedad. Pero antes de eso, me gustaría, pues, un poco introducir, ¿no? Este en vivo, pues, se está realizando en el marco de Pulso CDMX, que es una columna que tengo el gusto de escribir en El Sol de México cada lunes. Y este lunes, pues, justamente hablé de este tema. Y por eso decidí invitarte. De hecho, cité una frase tuya, ¿no? Me permitís citarte en sí, en la mi vi, sí la columna, vi. No, porque me muchas parece. gracias. Sí, no, gracias a ti me parece muy atinada, muy atinado tu posicionamiento, ¿no? Pero me gustaría primero, pues, que la audiencia, pues, que te conozca, ¿no? Entonces, ¿cómo te presentarías tú como Geraldina? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu formación? ¿Y en qué te estás desarrollando, pues, hoy en día? Sí, bueno, pues soy Geraldina González de la Vega y desde octubre del 2018 soy titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, conocido como el COPRED. Y bueno, llego aquí pues justo movida por un interés tanto académico como personal, digamos, por generar pues un espacio, digamos, una comunidad, una ciudad, un país, un mundo, si me permite, si no ponerme romántica, más igualitario y de trato digno. La verdad es que desde varios espacios, digamos, desde hace ya muchos años he estado intentando incidir. Yo viví 10 años fuera de la Ciudad de México, fuera de México, vivía yo en Alemania. Y desde allá estuve pues incidiendo a través de la palabra, de la pluma. Escribía yo en los espacios en donde podía yo escribir mucho
sentencias de la Corte, porque justo, pues este año, como sabes, en junio, la famosa reforma del 2011 cumple 10 años, y bueno, pues en ese momento había una enorme efervescencia en México, en la promoción, digamos, de los derechos humanos desde esta perspectiva de colocar a México en el ámbito internacional y de garantizar estos estándares internacionales. Yo me empiezo a meter en el tema de redes, digamos, en los Twitters y en los Facebooks, gracias a la aprobación del matrimonio igualitario en la Ciudad de México. Y pues ahí empecé, digamos, como a conocer a mucha gente con la que hoy todavía convivo, con la que hoy todavía trabajo, que son activistas y que son personas muy comprometidas con los derechos humanos. En ese momento el tema, digamos, era el activismo LGBT, pero que se ha ido diversificando y que se ha ido como abriendo por muchas otras canchas y por muchas otras áreas, porque pues al final del día todas las personas que pertenecemos, como mujer lo digo, pues a grupos de atención prioritaria o grupos, como decías hace un momento, históricamente excluidos, históricamente subordinados, pues lo que buscamos justamente es un trato igualitario, ¿no? Entonces son luchas que se acompañan, no que se pelean o que contienden por algo, digamos, que haya que repartir. Entonces, bueno, pues inicio con eso, también me inicio más con el feminismo. Siempre he dicho que cuando yo estudié, tanto en la prepa como en la carrera, el decirte feminista no era algo bien visto, no era algo que se usara, no era algo que traíamos las chicas en la cabeza, digamos. Y la verdad es que yo me asumo feminista más grande, pues, por así decirlo. Entonces, bueno, pues toda esta mezcla me regresa a México a trabajar con el ministro Saldívar, actual presidente de la Corte. En ese momento me incorporé en su ponencia como asesora, justo pues para contribuir desde el ámbito jurisdiccional a este cambio, digamos, ¿no? A esta garantía, a esta eficacia de los derechos. Y pues cuando se abrió el concurso para la titularidad del COPRED, pues levanté la mano y afortunadamente fui designada. Primero fui recomendada en una terna con otras dos personas también pues muy buenas, con una trayectoria muy importante en los derechos y en la defensa de la igualdad. Y el entonces jefe de gobierno pues decidió designarme a mí. Y bueno, pues desde entonces tengo esta enorme responsabilidad y además el enorme honor de pues trabajar en esta institución que tú la conoces, Aurelien, es una institución muy linda, una institución muy bella, una institución muy noble. Y justo eso te iba a decir, ¿No? un poco Sí. de platicar del COPRED, ¿no? Porque, digo, tu trayectoria pues, es fantástica, además con esta visión de interculturalidad, ¿no? Que al final de cuentas, pues eso es un bagaje que también yo comparto, ¿no? Al Sí, revés. Entonces, y me exacto. parece que eso nos permite crecer no solamente como persona, sino también como sociedad, ¿no? Entonces, eso me encanta. Y cuéntanos un poco del COPRED, porque Sí, pues en la Ciudad de México tenemos mucha suerte de tener el COPRED y hay que protegerlo. Yo siempre lo digo, lo defiendo como activista. Entonces, cuéntanos por qué es importante y qué hacen. sí, bueno, pues el COPRED, pues como su nombre lo indica, tenemos como misión, como objetivo, prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México. Somos un organismo descentralizado que pertenece al gobierno. Esto es, o sea, COPRED no es como la Comisión de Derechos Humanos, un ente autónomo, sino que pertenecemos al gobierno de la Ciudad de México y esto nos da muchas posibilidades que ahorita me voy a referir a ellas, pero básicamente lo que hace este organismo es, bueno, en primer lugar nos toca vigilar el cumplimiento de la ley para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, que es una ley además completísima. Si tienen oportunidad de bajarla y leerla, porque de verdad que es una ley que además acaba de ser recientemente reformada, en octubre se publicó la reciente reforma, que reconoce, digamos, una serie de grupos de atención prioritaria y establece la obligación para todas las autoridades de implementar, de diseñar, de implementar medidas positivas de inclusión. Esto es, en la Ciudad de México, nuestra constitución no solamente prohíbe la discriminación, o sea, no hagas, no discrimines, sino que además fomenta la inclusión a través de medidas positivas.
Y esto es lo que hace nuestra ley, digamos, a la hora de reconocer los grupos y de decir en artículos completos por cada uno de los grupos, esto es lo que tiene que hacer el gobierno de la Ciudad de México para incluir, para evitar la discriminación, la exclusión, las violencias, etcétera. O sea, el COPRED vigila esto y lo hace a través también de varias funciones. No voy a hacer el cuento largo aquí, porque nos trae el tema del acuerdo, pero básicamente en dos paralelos, digamos. El tema de política pública, tenemos un programa de gobierno, digamos, un programa ahora especial, que es transversal, que obliga a todos los entes del gobierno de la Ciudad de México a implementar medidas de inclusión y que nosotros vigilamos su cumplimiento, nosotros no lo implementamos, sino que lo diseñamos y lo evaluamos. Y por el otro lado, otra de las funciones muy importantes del COPRED es la atención. Nosotros recibimos denuncias por discriminación en el ámbito privado y en el ámbito público. Lo que nos distingue de la Comisión de Derechos Humanos es que recibimos denuncias en el ámbito privado, la comisión nada más en el ámbito público. Y lo que nos distingue de la comisión es que las denuncias que recibimos, digamos, en el ámbito público, o sea, la discriminación por parte de funcionarios o funcionarias del gobierno de la Ciudad de México, pues nosotros tenemos la posibilidad, digamos, desde dentro de accionar cambios a través de las obligaciones de la ley y a través de acciones intergubernamentales, digamos, de coordinación con las secretarías o con los entes involucrados. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos desde el COPRED, además de, por supuesto, todo el tema de difusión y de programas educativos, como los cursos en línea que tenemos. No, pues sensacional, o sea, ustedes hacen un trabajo impresionante para la ciudad y además con un trabajo de incidencia, ¿no? Con un trabajo de incidencia en las políticas públicas, que es una parte también fundamental, ¿no? Yo me acuerdo cuando hicimos todo este tema del protocolo para garantizar que las personas trans pudieran tener acceso libre y de manera igualitaria al voto y que eso generó un precedente. ¿Y por qué digo eso? Porque pues este tipo de órganos que tú presides y que además tienes un equipo fantástico que mandó muchos saludos a tu equipo, ¿no? Todos motivados, impresionante, pues tiene este papel también y esta repercusión en la acción pública local, pero también federal, ¿no? Y pues justo por eso hoy vamos a hablar del tema del INE, ¿no? El INE pues aprobó un acuerdo y me gustaría pues antes de que nos comentes pues citarte, ¿no? Tú dices, no podemos hablar de Estado democrático de derecho sin participación igualitaria, ¿no? Entonces, y me parece pues totalmente justo y muy necesario incluir a todas esas poblaciones que no han sido reconocidas y que siguen siendo víctimas de discriminación hoy en día. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue lo del acuerdo, porque creo que también hay una sentencia del Tribunal Electoral, ¿no? Que se metió también, ¿no? Entonces, que crea precedente jurídico para la igualdad. Entonces, cuéntanos un poco este entramado para que la gente entienda, porque es importante. Es que es eso, es importante que la gente entienda y empezar a apropiarnos también, pues nosotros de esas herramientas y de este conocimiento. Así es. Sí, bueno, yo creo que es muy importante justo eso, ¿no? O sea, entender cómo funcionan estos órganos que de repente a veces sentimos muy lejanos, ¿no? Que toman decisiones allá arriba en el Olimpo y que a lo mejor de repente no nos enteramos. Y sí, efectivamente, mira, la historia es esta. El proceso electoral, como sabes, inició en septiembre del 2020 para concluir con las elecciones del 2021. Yo no soy experta en temas electorales, a lo mejor habrá alguien en los comentarios que diga, a lo mejor Geraldine está diciendo una barbaridad. Yo lo que quiero es explicar la historia y centrarme en el tema de la igualdad. Pero lo importante es esto, el Consejo General del INE emite en noviembre del 2020, ya dentro del proceso electoral, un acuerdo para emitir, lo estoy leyendo textual, las reglas para las candidaturas a diputaciones federales por ambos principios. Como saben, los diputados se eligen por representación proporcional y por mayoría, por representación proporcional y por mayoría relativa. Entonces, en este gran acuerdo, y le llamo gran acuerdo porque es un documento muy largo, se establece que el tema de paridad, que es un principio constitucional, es una obligación, o sea, ahí el INE lo que tiene que hacer es aterrizar esa obligación constitucional en el acuerdo para decirles a los partidos nacionales
cómo tienen que designar a sus candidaturas para diputaciones federales y respetar el principio de paridad, pero también establece que desde el proceso electoral del 2017 y 2018 ya había una cierta regla para la inclusión de candidaturas indígenas. Entonces, reitera esta cuestión y aumenta el número de candidaturas. Antes eran 13, ahora aumenta a 21 distritos. Y eso queda en el acuerdo. Escondido en ese acuerdo viene una disposición que dice, y lo voy a leer textual como dice, establecer, es obligación de los partidos nacionales políticos, establecer medidas necesarias o acciones afirmativas para integrar a personas en grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad. Eso ahí estaba y quedó. Llegan dos impugnaciones, o sea, alguien no estaba de acuerdo con este acuerdo y se presentan como recursos de revisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Uno era diciendo, sí, pero no nos dijeron en qué distritos tendrían que determinarse las candidaturas indígenas. Y la otra, alguien dice, ¿y por qué no tomaron en cuenta las personas con discapacidad? Hay una subrepresentación de las personas con discapacidad en el Congreso Federal. Entonces, el Tribunal Electoral en su Sala Superior discute esto y resuelve que estas dos personas tienen razón. Y entonces, ¿qué resuelve? Le dice al Consejo General del INE, a ver, Consejo General, tienes que modificar ese acuerdo de noviembre para que me digas en qué distritos tendrían que haber estas candidaturas llamadas candidaturas de fórmula indígenas que representen a las personas indígenas o a las comunidades indígenas y no haya una subrepresentación en el Congreso. Pero además me tienes que incluir candidaturas o fórmulas de candidaturas para personas con discapacidad, porque efectivamente están subrepresentadas. Pero además te recuerdo que hay otros grupos de atención prioritaria que no están representados en el Congreso. Y menciona a las personas afromexicanas y a la comunidad LGBTI, ¿no? Y dice, y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, esto sucede todo muy rápido. La decisión del tribunal es del 29 de diciembre. Tenemos ya el proceso electoral encima. Entonces, el 15 de enero, el INE pues llama a una sesión extraordinaria para ver muchos otros asuntos, pero de entre ellos, el cumplimiento de la sentencia. La sentencia del Tribunal Electoral es obligatoria para el Consejo General del INE, o sea, el INE no tenía mucho para dónde moverse, afortunadamente. Y entonces, en esta sesión del Consejo General, pues se definen estas cuestiones que el tribunal le ordena al Consejo General. Evidentemente, algunos partidos políticos dijeron que era muy tarde para hacer esto y pues no estaban muy de acuerdo con los tiempos, sobre todo, no tanto con la cuestión de la inclusión, sino con la cuestión de, pues es que ya estamos a mediados de febrero, de enero, y pues esto nos coloca en una situación complicada. Pero no importa, ¿no? Digo, al final del día estamos hablando de acciones afirmativas, estamos hablando de grupos históricamente excluidos, subrepresentados, que tienen que tener representación y reconocimiento en el Congreso, ¿no? Y como citabas esta parte de nuestro pronunciamiento, nosotros lo que decimos es, o sea, si nos queremos llamar democracia, no basta con la regla de la mayoría. Necesitamos una democracia sustantiva en donde estén garantizados los derechos y no solo los derechos de ciertas personas, ¿no? O de ciertos grupos privilegiados, sino de todas las personas. Y eso incluye, por supuesto, a los grupos vulnerables, o perdón, en situación de vulnerabilidad. No es correcto decir grupos vulnerables, sino son en situación de vulnerabilidad, porque es la sociedad a través de los sistemas de opresión quien vulnera a los grupos. No son per se personas vulnerables quienes componen a los grupos de atención prioritaria, como los llama la Constitución de la Ciudad de México. Algo que quiero subrayar es que esto es para diputaciones federales solamente, ¿no? O sea, en la Ciudad de México no hay esta obligación. Y lo que también nosotros decimos en este pronunciamiento que sacamos después de la sentencia, este fue del 4 de enero, es pues hacer un llamado respetuoso, obviamente en el ámbito de nuestra competencia, no podemos meternos en temas electorales, pero un llamado respetuoso a los partidos políticos para la definición de las candidaturas en la Ciudad de México, pues que también se procure incluir a grupos de atención prioritaria, porque además es una obligación que se desprende textualmente de nuestra Constitución, ¿no?
Entonces, pues Claro. esa es un poco la historia y si quieres ahorita te voy platicando cómo quedó, pero si quieres, Sí, sí, pues sí. bueno. O sea, es importante comentar, o sea, retomar más bien lo que tú dices. Primero es un acuerdo que solamente toca para las diputaciones federales. Entonces, pues cada instituto electoral, pues también tendría que, pues emitir un acuerdo similar para replicar esa igualdad en los estados, ¿no? Porque incluso sabemos que nosotros en la Ciudad de México tenemos la verdad, mucha suerte a comparación de otros estados, ¿no? Donde hay mucho más conservadurismo, donde todavía los derechos no llegan como nosotros hemos llegado con una constitución de la ciudad muy progresista, muy de vanguardia, ¿no? Que reconoce justo esos grupos de atención prioritaria, ¿no? Y Sí. con capítulos específicos, eso es muy importante. Y también decirle a la gente que pues se apropie de sus mecanismos jurídicos para también demandar ese derecho. Si eso es posible a nivel federal, pues entonces que la ciudadanía se organice y que lo empuje a nivel local, ¿no? Porque, como bien comentaste, no fue, y nuevamente, no fue un derecho dado así de regalo. Los derechos no se regalan. Los derechos Claro. se exigen, se pelean, luchamos por nuestros derechos y ahí es la prueba. Ahí hubo una impugnación Sí. de personas que pues decidieron impugnar y que ganaron y que provocaron una Sí. serie pues de modificaciones al acuerdo original que permitió pues abrir pues los derechos a muchas más personas, ¿no? Entonces cuéntanos cómo quedó este acuerdo Y para que tengamos más idea. el acuerdo además construye toda la argumentación a partir del concepto de desigualdad estructural, que a mí me parece que es fundamental mencionarlo, porque parte de la idea de que no estamos hablando de una igualdad formal, ¿no? Porque de repente habrá quien nos diga, bueno, pero es que lleguen los mejores, ¿no? Digo, pues a ver, si es una competencia, o sea, nadie está diciendo que quedan excluidas las personas indígenas, ni las personas afro, ni y por qué paridad, que lleguen, ¿no? Entonces, a ver, el tema aquí es construir desde esta perspectiva de la desigualdad estructural que implica sistemas de opresión arraigados en nuestra sociedad, en nuestras normas jurídicas, en nuestras normas políticas, en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones. Entonces, el hecho de que digamos igualdad formal, todos podemos o todas podemos ser candidatos, pues sabemos que no es cierto, ¿no? Entonces, desde Claro. esta perspectiva, se construye, digamos, toda la argumentación para decir, necesitamos tener medidas positivas que incluyan, que establezcan cuotas, son acciones afirmativas, pero como todas las acciones afirmativas son acciones especiales, temporales, que lo que hacen es nivelar el piso, porque ciertamente si hoy volteamos a ver a nuestras cámaras, no vamos a encontrar personas indígenas o vamos a encontrar muy poquitas personas indígenas, muy poquitas personas con discapacidad, muy poquitas o casi ninguna o ninguna persona afro y muy poquitas personas LGBT. Digo, estamos viendo, por ejemplo, en las elecciones recién en Estados Unidos, la celebración, por ejemplo, porque llegaron muchas personas trans al Congreso, o ahora la recién nombramiento de la subsecretaria de Salud, que es una persona trans Claro. también. Entonces, esas personas están llegando porque antes no llegaban, pero no porque no pudieran, sino porque no había las condiciones y porque siempre habían sido personas excluidas a través de prejuicios. Entonces, lo que hace el acuerdo es construir esto a partir de este concepto de la desigualdad estructural y decir, necesitamos medidas positivas. Bueno, para personas indígenas, en el país se reconocen como personas indígenas cerca del 22% de las personas. Entonces, hay una subrepresentación de personas indígenas. Entonces, lo que dice el Consejo General del INE es, para las elecciones de 2021 va a haber 21 diputaciones de los 28 distritos indígenas. No son distritos indígenas, pero se les llama distritos indígenas porque están compuestos por más del 40% de población indígena. Entonces, de estas 21 diputaciones se pueden elegir, los partidos pueden elegir cuáles, les dan una lista, en el acuerdo viene una lista de los distritos que están, por supuesto, dentro de los estados con mayor población indígena, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, etcétera. Pero ojo, cruzados por el principio de paridad. Entonces, de estas 21 diputaciones, 11 deben pertenecer a mujeres. Ese es para personas indígenas.
No, y eso es un Personas que gran no, avance también. Eso es un sí, sí, súper avance, por porque supuesto, porque también en en las las, pasadas eran 13, sí, y en las ¿verdad? comunidades indígenas también existe el tema de la desigualdad de género, ¿no? Y todo Así es. ese tema de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Así es, por supuesto, ¿no? O sea, el hecho de que se reconozca, por supuesto, los usos y costumbres dentro de las comunidades indígenas no implica, digamos, que vayamos a desconocer los derechos de las personas en general y de las mujeres en específico, ¿no? Entonces, Claro, 11 de estas 21 candidaturas tendrán que ser titulares, o bueno, más bien fórmulas, porque esta es otra, son fórmulas, ¿no? Para que no nos vaya a pasar como el caso de las llamadas Juanitas, ¿no? sí. En donde la fórmula era mixta y las propietarias renunciaron, dejando a los suplentes y pues perdimos esos lugares de mujeres. Bueno, para las personas con discapacidad, según el censo, el último, no el de 2020, el anterior, había 6.3% de personas con discapacidad en todo el país, o sea, 7.8 millones de personas. Igual hay una subrepresentación y entonces concluye el INE que para las elecciones de 2021 tendrá que haber 8 candidaturas de fórmula, igual cruzadas por el principio de paridad, 6 distritos por mayoría relativa y 2 por representación proporcional. Entonces tenemos 8 fórmulas, 8 candidaturas, digamos, con la fórmula cruzadas por el principio de paridad de personas con discapacidad. Para personas afrodescendientes o afromexicanas, estamos hablando de que en México cerca de 1.382.000 personas se autoidentifican como afromexicanas o afrodescendientes, esto es el 1.16%, y pues el INE decidió que para el proceso electoral del 2021 hubiera 4 candidaturas, fórmulas cruzadas por el principio de paridad, esto es 3 distritos de mayoría relativa y 1 de representación proporcional. Entonces son 4 candidaturas afro. Y finalmente, la población o la comunidad LGBT, de acuerdo con la ENADIS, no tenemos datos, no hay censo de la comunidad LGBT, pero de acuerdo con la ENADIS, estamos hablando de cerca de 2.700.000 personas que no se identifican como heterosexuales. Ese es un dato pues raro, pero pues es el único dato que tenemos, insisto, porque no se ha incluido la pregunta ni en la encuesta intercensal del 2015, ni en el censo del 2020, y, y bueno, la encuesta de CONAPRED y la encuesta levantada por el INEGI y CONAPRED con respecto a la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual y de género, pues solamente recoge quienes pudieron contestar por la vía electrónica. Entonces, Voluntaria, pues hay que además tomar, voluntaria, sí. además, exacto, ¿no? Entonces hay que tomar estos datos Claro. con cuidado, ¿no? Pero aún así, para el proceso electoral del 2021 se determinó que serían 3 candidaturas, 2 para distritos de mayoría relativa y 1 de representación proporcional. Entonces son 3. Y bueno, pues con esto tenemos, pues, insisto, una determinación muy importante que ciertamente, como platicábamos al principio, pues faltan algunas cosas y que ahorita platicamos de eso, pero que empieza a preparar el terreno, digamos, para poder encontrar representación y reconocimiento, que eso es fundamental, porque no solamente se trata de la representación de uno a uno, sino del reconocimiento de grupos de atención prioritaria, grupos históricamente excluidos que no habían tenido participación democrática, ¿no? Que no tenían Claro, posibilidades de participar, digamos, en estas candidaturas en donde de repente las mismas lógicas internas de los partidos políticos, pues se daban digo, por eso se puso el principio de paridad, porque las mujeres tampoco llegábamos, ¿no? Entonces, el hecho de que empiece a variar eso tendrá resultados, yo creo, muy positivos en el ejercicio de las legislaturas, ¿no? O sea, estamos viendo que estas legislaturas de la paridad nos están dando resultados buenos, pero además resultados diferentes, ¿no? Se discute de otra forma porque tenemos una presencia de mujeres mucho más grande y yo creo que en la medida en la que empecemos a tener representación de grupos que antes no estaban, pues hará que los congresos, que los parlamentos en general, digamos, sean mucho más representativos y mucho más ricos en la discusión. Y esto siempre, siempre es bueno. La diversidad siempre suma.
Sí, y yo creo que también un poco abonando a lo que dices, creo que hay dos efectos colaterales positivos también, que el primero es la visibilidad. La Sí, visibilidad de decir, pues el INE está hablando a nivel nacional y entonces va a tener también que capacitar pues a su gente y a la gente que va a estar en la elección. ¿Qué es una persona afrodescendiente? ¿Qué es una persona de la diversidad? ¿Qué es una persona trans? ¿No? Entonces, y eso es lo que hemos visto con el protocolo del INE, ¿no? Que garantiza el derecho al voto de las personas trans, que tuvo que capacitar a todas las personas que estuvieron en las casillas para la elección de qué es una persona trans y cómo se tiene que dirigir a una persona y que entonces replanteó totalmente el tema del derecho a la identidad, regresando a la esencia de lo que es, ¿no? La libertad de decidir. Y eso es claro. un precedente fundamental que está volviendo a crear el INE, ¿no? Por fin se va a empezar, pues, a hablar de esas poblaciones, ¿no? Entonces, y el segundo efecto, creo, colateral, positivo, pues es empujar a que tengamos parlamentos abiertos. Parlamentos abiertos, es decir, accesibles, entendibles para todas las poblaciones e incluso para las personas con discapacidad. O sea, ¿qué está pasando Sí, si tú sí, eres una persona con discapacidad y si quieres acceder al material legislativo de tu país o de tu ciudad? Hoy es imposible. Hoy es imposible para las personas con discapacidad participar, pero no solamente participar, sino informarse. Entonces eso es muy grave para la democracia. Entonces vamos a empujar eso y me parece fantástico, ¿no? claro. Pero Sí. este acuerdo también hay que, digo, yo siempre tengo espíritu crítico, porque hay que criticar, si no, pues no, no podemos solamente celebrar. ¿Qué le faltó a este acuerdo, Geraldina? Sí, bueno, yo coincido absolutamente contigo, lo platicábamos antes de salir al aire, faltan los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Me parece que si bien la Constitución de la Ciudad de México y en general, digamos, el trabajo que se hace desde la igualdad y la no discriminación, reconocemos a muchos grupos o varios grupos de atención prioritaria, me parece que los jóvenes, pues sí tendrían y las jóvenes tendrían que tener un lugar aquí. ¿No? Me parece que todavía de repente tenemos muchos prejuicios hacia las personas jóvenes en cuanto a no están listos, cómo crees que van a llegar, cómo van a ser diputados, senadores, ¿no? Eso es un cargo para personas mayores, que tengan mucha experiencia, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, bueno, pues en la Cámara de Diputados, pienso en algunas diputadas, Citlali, Lucía Riojas, pues son diputadas jóvenes que hicieron esta Celeste Asensio, por ejemplo, son diputadas jóvenes que están haciendo un trabajo realmente bueno y realmente de incidencia, pues. Entonces, a mí me parece que eso faltó. Me parece que nos queda todavía camino por recorrer, pues. Pero a mí lo que me gusta es que algo que insiste mucho el acuerdo es que son mínimos. O sea, dice mucho, estos son mínimos, o sea, pero primero es, o sea, una advertencia a los partidos políticos en el sentido de, a ver, o sea, tú necesitas garantizarme esto, pero puedes poner más. Y yo creo Claro, que a eso es lo que habría que apostarle, ¿no? A que, o sea, mínimo ahorita, hoy, para las elecciones de 2021, estos son los mínimos, pero para las elecciones que siguen, haya mínimos más altos y que podamos como ciudadanía exigirle a nuestros partidos políticos, y aquí estoy hablando como ciudadana, no como titular de COPRED, exigirle a nuestros partidos políticos, pues eso, ¿no? La inclusión y la representatividad, porque a mí me parece que eso, insisto, nos enriquece como democracia, o sea, ¿cómo podemos atrevernos a decir que somos una democracia cuando hay personas excluidas y no representadas y que no se les está tomando en cuenta para el juego democrático al final del día, ¿no? O sea, claro. Sí, yo de hecho ¿somos o no somos? sí, y retomando un poco lo que dices, digo, eso a mí de las personas jóvenes me parece muy grave, me parece muy grave que el INE no lo haya incluido, sobre todo que hay precedentes.
Hay precedentes Sí, aquí en la sí, Ciudad de México, por ejemplo. Yo me acuerdo, por ejemplo, de las elecciones para la Asamblea Constituyente. Ahí hubo cuotas para personas jóvenes para que tuviéramos una constitución y de hecho peleamos jóvenes de la sociedad civil también para participar y se puso el derecho a la observación electoral a partir de los 16 años. Buscamos el derecho al voto a los 16 años, que bueno, al final pues no se aprobó, pero son cosas que nace de la juventud y porque nuestra sociedad pues es joven y sí. necesita también actualizarse. Yo estaba platicando con unos amigos de una idea, no sé si una idea un poco loca, pero de qué pasaría si pues vamos a dividir el número de diputadas, de diputados en función de la parte etaria. Es decir, pues, ¿qué tanto le va a tocar a los jóvenes? ¿Qué tanto le va a tocar a los adultos? ¿Qué tanto le va a tocar a los adultos mayores? ¿No? Y ahí vamos a tener realmente un órgano legislativo que representa, que eso es el objetivo de una democracia representativa. Si nosotros estamos votando es para votar para alguien que te representa, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si hiciéramos eso? No, sería un buen ejercicio, de hecho, porque pues más del 30% pues sería población joven y hoy Sí. no es el caso, No, ¿no? no, digo, Exacto, pues es que cuentas con los dedos, ¿no? Cuentas con los exacto. dedos. Y sobre todo en las cámaras federales, ¿no? Aquí en la Ciudad de Sí. México estoy pensando si hay mucho más diputados, diputadas jóvenes, pero en las cámaras federales, pues es raro. O Vaya, en el es la Senado. nota. Como tú dices, en el No, bueno, Senado, eso no. Si tú llegas a ser senador, pues es porque tienes mucha experiencia. ¿Pero por qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso, no? O no, sea, son como reglas preestablecidas y candados que nos impone el sistema y que hay que romper. Por eso, qué bueno que hayas mencionado ese tema, ¿no? Del reconocimiento de la desigualdad estructural, que también es tiempo, pues, cada una y cada uno de nosotros de integrar y informarnos sobre qué es la desigualdad estructural y cómo nosotros mismos lo estamos replicando. Sin querer, así es. obviamente, ¿no? Sí, Bueno, a veces sí sí, hay sí. algunos que sí quieren, pero Bueno, a veces es queriendo, pero entonces nos denuncian en COPRED, por favor. exacto, y hay un comercial. Sí, 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 exacto. Está bien el comercial. No, sí, o sea, a ver, crecimos socializadas en estas estructuras de discriminación racial, sexista, homófoba, o sea, xenófoba, ¿no? Entonces, crecimos en eso y entonces justo la idea es cuestionarte todo el tiempo sobre de repente esas estructuras que están excluyendo a determinadas personas, ¿no? Y Sí, justamente la idea y lo que siempre decimos es, a ver, o sea, es que todas las normas, digo, a ver, hablando de los parlamentos, o sea, todo el marco jurídico está creado desde la perspectiva patriarcal, porque ¿quiénes fueron los que crearon todas las leyes? ¿Quiénes fueron los que hicieron el Código Civil y el Código Penal? Pues fueron una bola de señores, ¿no? Blancos, heterosexuales, privilegiados, no racializados, sin una discapacidad, ¿no? Entonces, justo, o sea, lo que necesitamos es que lleguemos todos los demás que estábamos en la periferia para decirles, oye, es que si estás poniendo eso en el Código Civil, te vas a fregar a todas estas personas, ¿no? Va a tener un impacto. No, pero es que la igualdad formal aquí no dice, no, sí, es que no es solo el tema de la igualdad formal, porque yo creo y quiero creer que hoy día cualquier persona en una función pública sabe que tiene que respetar la igualdad formal, ¿no? El tema es hacerles ver la igualdad sustantiva y esta cuestión de los sistemas de opresión que traemos, digamos, ¿no? Eh, Interiorizados y que no nos damos cuenta a la hora de diseñar políticas públicas, a la hora de diseñar una ley, a la hora de emitir una sentencia. ¿No? claro, Entonces, totalmente. creo que, y esa es justamente la importancia de que lleguen grupos que han estado históricamente excluidos y que traen otro contexto y que traen otra experiencia y que traen otra perspectiva a una cámara en donde supone que se toman las decisiones de manera colegiada, de manera, digamos, democrática, pues, ¿no? Sí, y A además través es de una, un diálogo. sí, y además es una perspectiva rica, o sea, es una perspectiva no solamente de llegar a la igualdad, que
por supuesto que es ¿sí? nuestro objetivo como pues, personas que creemos en la democracia, en la igualdad, pero también es un enriquecimiento permanente, pues tener a esas personas. O sea, yo bueno, estamos preparando un tema de parlamento abierto, ya ves que yo ando mucho en ese tema, peleando que tengamos acceso a nuestros congresos, y justo estaba hablando con unas compañeras que son activistas para los derechos de las personas con discapacidad, y hay muchas cosas que yo no me daba cuenta. O sea, yo no me daba cuenta cuáles eran las necesidades de esas personas, qué estaban buscando. Entonces, si no las tenemos, y incluso pues te enriquece la perspectiva, ¿no? Te hace un trabajo mucho más completo, mucho más incluyente, mucho más diverso, ¿no? Todas las poblaciones indígenas es impactante. Pues ahorita puedo decir nuestro país tiene pues muchísimas riquezas culturales y de las cuales tenemos que aprender, y nuestros sistemas incluso pues de derecho basado en el derecho romano, ¿no? En derecho, pues al final de cuentas, una visión europea, tienen mucho que aprender de esas comunidades indígenas y mucho que modificar, ¿no? En fin, pues eso, y un poco para cerrar, Geraldina, yo también quisiera comentar que pues las cuotas, digo, obviamente pues yo estoy muy a favor, pero pues no es el fin, digamos, porque una vez que esas personas llegan, y un poco retomando lo que decías de la paridad, que es interesante pues estudiar también qué está pasando en los congresos realmente, pues esas personas hay que ver qué poder van a tener en esos órganos, que eso es fundamental, ¿no? Si van a presidir una comisión, si van a tener acceso a los mismos recursos que los demás, si van a coordinar un grupo parlamentario, por ejemplo, ¿no? Hoy es interesante ver quiénes presiden los partidos políticos. Sí, sí. Hombres, hombres, Sí, lo que tú sí, dijiste, hombres sí. blancos heterosexuales, ¿no? Entonces, también No, esto, ¿no? ¿Qué opinas? y un paso antes, Aurelian, porque estas son candidaturas, o sea, todavía tienen que ser votadas. Sí, Entonces, yo creo que tenemos primero como sociedad, nosotros como COPRED, pues como una autoridad encargada de promover la igualdad, de difundir la importancia de votar por estas candidaturas, ¿no? O sea, si estás en un distrito en donde un partido está postulando a una persona con discapacidad, a una persona afro, a una persona abiertamente LGBT, a una mujer, a una persona indígena, vota por ella, ¿no? Yo creo que eso es importante decirlo. Insisto, yo no me quiero meter en un tema electoral, lo quiero dejar muy claro porque, bueno, como funcionaria que soy, tengo que dejarlo claro para que no se malentienda esto, ¿no? La idea es que la sociedad hagamos conciencia de la relevancia, como tú lo estabas diciendo, de la riqueza que implica tener una cámara en donde haya una heterogeneidad de personas, en donde se puedan compartir distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintos modos de resolver un problema, ¿no? Y eso, pues me parece que nos enriquece, insisto, como democracia, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y ahora, ya en el segundo paso, fíjate que justo cuando estaba yo entrando al COPRED, me invitaron a la presentación de un libro y tiene que ver con esto. Es un trabajo que hizo un amigo, Luis Felipe Nava, y lo cito por esto, porque él trae de la doctrina española algo que le llaman allá el estatuto del parlamentario. Esto es como un conjunto, no de derechos, pero sí de prerrogativas que permiten a los y las legisladoras o a los y las parlamentarias, como le llaman allá, ejercer su función de representación. Lo que tú dices, o sea, ¿de qué sirve que me elijan si no o sea, me va a tocar la comisión en donde no puedo incidir en nada, no me van a dar presupuesto, me voy a quedar ahí tirada en una esquina? Pues realmente de qué sirve que me elijan, nunca me van a dar participación, o sea, pues ahí está, cumplió la cuota, pero allá en la esquina, exacto. ¿no? Y sí pasa, sí está pasando. Hoy está pasando eso. Sí. Entonces, él recupera esta cuestión del estatuto del parlamentario desde un punto de vista puro, digamos, de las prerrogativas de los y las parlamentarias para ejercer su función de representatividad. Y yo en el comentario que me invitó le decía yo, es que esto deberíamos de llevarlo a las mujeres. Estamos hablando, porque en ese momento empezaban las legislaturas,
Decía yo, es que esto tenemos que llevarlo justo a las legisladoras y que en una de esas de repente se cree, a lo mejor, y estoy diciendo a lo mejor una locura, pero grupos parlamentarios para darles el poder político dentro de la propia Cámara, ¿sí? Que puedan incidir, ¿no? Entonces hablaba yo a lo mejor de un grupo parlamentario de mujeres, Claro, transversal a los grupos parlamentarios me por partido encanta. político, que rompa con esa fuerza, digamos, de el privilegio que siempre es el que pues decide las cosas, ¿no? Entonces, no sé, o sea, se me ocurre que podríamos empezar a formular cosas, porque como dices, de repente somos muy rígidos con nuestras instituciones, ¿no? Es que el Parlamento tiene que ser así, yo sí, yo sí, yo sí. Y es como, pues no, y justamente esa es la riqueza de la diversidad, que te rompe todos estos esquemas de los hombrecillos cortados como con las tijeras, donde haces así, te salen 85 muñequitos iguales, ¿no? Pues esa es una representación pues que no refleja la sociedad que está representando, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué exacto. podríamos hacer? Y por qué los grupos parlamentarios tendrían que organizarse por partidos políticos? O sea, ¿por ¿No? O qué? sea, o Exacto. podrían organizarse las dos, no sé, o sea, se me ocurre que de repente podría, y para garantizar, insisto, este estatuto o estas prerrogativas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Qué comisiones participas? ¿En qué comisiones presides? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se suben los dictámenes Exacto. al pleno? Ujú. La dictaminación misma dentro de las comisiones, en fin, hay una serie de cuestiones que suceden dentro de los parlamentos que muchas veces otra vez están definidas por el reparto de privilegios, no Totalmente. políticos, o sea, no por partidos, sino de privilegios del hombre blanco heterosexual, que es el que nos viene imponiendo este modelo de, pues de todo, al final del Claro. día, ¿no? Sí. No, pues qué interesante de hablar de este tema y además contigo, pues siempre es una delicia escucharte. Ya veo que ya te están comentando, ¿eh? Tienes fans Ah, también. bueno, pues muy bien, Agradecimiento a todo lo que hace el COPRED. no, muchas Entonces, gracias, al contrario. sí, Abel y así, Sandra sí, 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 Velasco, hola, sí. Sandra Velasco. Jorge Entonces, Luis, muy bien, sí, pues gracias. muchísimas gracias y pues eso es No, un primer encuentro, ¿no? De muchos. Es también un gusto seguro. siempre trabajar con COPRED. Conozcan COPRED y conozcan a sus candidatos, candidatas, es importante. Exigen a los partidos, exigen en sus estados, pero también pues observen qué van a hacer los partidos. Como bien dijiste, pues hay que ver quién alcanza el mínimo y quién va más allá de la ley, ¿no? ¿Quién va más allá para lograr la igualdad real, la igualdad que necesitamos en México, ¿no? Así es. Oye, y lo voy a decir al aire, felicidades, que ya eres compatriota. Nos debemos unas Gracias. tequilas y unos mariachis para festejar tu nacionalidad mexicana. Claro, además hoy es el día del mariachi, imagínate. Ah, no, bueno, pues con más razón, nos la debemos. Bueno, muchas gracias, Muchas Yera, gracias. y pues saludos a todo tu equipo. Nos estaremos viendo pronto. Nos vemos. Seguramente, seguro que sí. Gracias a ti.